Nobles, suaves, esponjosas, hechas con 100% de manteca. Así son las medialunas de Confiterías y Panaderías La Argentina. Búscanos en Facebook en www.facebook.com/panaderías.argentina. Sandra, te estoy escuchando. Lo que vos estás diciendo de la línea Pacífico que está tratando de imponer Estados Unidos, Perú, Colombia, Chile. Pero también acá, la gente, vos date cuenta de lo que vos estás explicando. Cuando Yusosi se pasó a la línea del Frente Renovador, él dijo en un diario que él quiere parecerse a Estados Unidos, a Chile, a Perú, a toda esa zona, a Colombia. ¿Me entendés? Y bueno, hace pocos días en el Parque Industrial festejó el Día de la Industria con Massa. Y yo lamento mucho que no hay ningún obrero que levantó la mano para decirle que no le mienta. En el Parque Industrial de Bursaco son todas pymes, y esas pymes crecieron en estos 10 años gracias al gobierno. Sandra, buen día. En una época, no hace mucho, un año, un par de años, le vendíamos miel a Estados Unidos. Pero como se quejaron los productores de allá, nos pusieron un impuesto que es imposible venderla. Así que ellos son así, ¿viste? Son muy liberales, ¿eh? Trillo de Quilmes. Buen día, Sandra y equipo. Soy Ana Laura, vivo en San Fernando, te escucho todos los domingos que puedo. Soy docente jubilada y he trabajado en zonas de chicos de villa y bueno, conozco mucho del tema. Hay que bajar la edad de la imputabilidad, pero que tengan leyes especiales para juzgarlos, no las mismas leyes que para los adultos. Y yo hace mucho que vengo peleando, presentado en mi gremio, un servicio social obligatorio, nada que ver con el servicio militar. Sandra Russo, hasta las 12 en Del Plata. Gracias, gracias, gracias. Quiero agradecer a quien corresponda. Cristian, me parece que tendrías que estar en tu silla porque ahora viene tu sección. Acá estoy. Reta la seño, Cristian. Sí, bueno, llegó la media hora del taller de texto, que no es muy breve en realidad. Estamos esta es la tercera semana, vamos a parar ahora con Salinger, pero menos que 3 semanas era imposible con semejante obra, y eso que no hemos agarrado El Cazador Oculto, que tal vez sea lo más conocido de Salinger, ¿no? Sí, pero que en castellano tiene un problema grave, que es la traducción al castellano. Se trata de un discurso, pero eso de un pasa monólogo. con todo. Sí, pero en este caso me parece que es más grave, porque como es el discurso de un adolescente, y los adolescentes usan mucha jerga, y en inglés hay una palabra que es crucial, que es phony, que es acá debería ser falso o careta, y en gallego no sé cuál era la palabra, pero es un problema leer El Cazador Oculto, un obstáculo casi infranqueable para muchos, ¿no? Claro. Pero bueno, el otro día tal vez sea piola comentar como para que la gente se oriente, que El Cazador Oculto era el libro que estaba leyendo el asesino de Lennon, ¿no? Cuando fue capturado dijo que... Bueno, varios, sí, ¿no? él creo que fue el primero, el más notable. Yo leí varios reportes acerca de ese asesinato. Dicen que incluso él se cubrió el arma. O sea, le pidió un autógrafo a Lennon cuando estaba entrando en el Dakota y cubrió el arma con el libro. Y que en el libro también había un caso... los argumentos también son que él después trató de defenderse con cuestiones alegando insanía y diciendo que él se creía Holden Caulfield y que la idea era matar a Lennon porque se había convertido en un careta. O sea, claro, el discurso pero de Holden el Caulfield. libro no tiene nada que ver con matar a los caretas. Exacto. Pero sí es cierto que lo mató y se sentó en la vereda a esperar a que venga el policía leyendo El Cazador Oculto, y que dentro del Cazador Oculto la dedicatoria era para Holden Caulfield de Holden Caulfield. O sea, él se creía que se había regalado el propio libro en el que hablaba de sí mismo, o sea, tenía un delirio importante. Quedó un poco en la historia como un manual de magnicidas. Sí, pero es un libro delicioso que se puede leer desde el secundario en adelante a cualquier edad de la vida, porque la verdad que tiene esa escritura diáfana y sí, es la recuperación de la adolescencia, pero porque ese es el espíritu de Salinger más allá de esa historia de Holden Caulfield. Hoy vamos a comentar para Esmé con amor y sordidez. Bueno, te hago un resumen del cuento para los que no lo leyeron. Está contado en primera persona por un soldado
que en la primera parte del cuento, el cuento tiene distintas partes con distintos narradores. ¿Es muy largo? ¿Cuántas hojas tiene más o menos? Y es un cuento dentro de los de él un poco largo, serán 12 páginas, 15 páginas. Y empieza contando en primera persona un soldado que es del servicio de inteligencia yanqui, pero que en ese momento está estacionado en Inglaterra en los días previos a la invasión a Alemania, al día D, digamos. Es un día que termina de hacer sus tareas, sale a caminar por el pueblo, está medio aburrido, es un día de lluvia, y se mete en una iglesia porque hay un anuncio de que hay un coro de niños. Se mete a ver qué está pasando, y cuando se sienta, nota entre los chicos una chica en particular, una chica de alrededor de 13 años en la primera fila, que le llama la atención porque parece guiar con su voz al resto de los chicos del coro. Bueno, termina el coro, él se va a tomar un té a un salón de té, y cuando se sienta, ve que en la mesa vecina está esta chica que a él le había llamado la atención, bueno, toda empapada también por la lluvia, junto con un chiquito que parece ser el hermano, un chico de alrededor de 7 años, y una mujer que parece ser como una institutriz o una mujer que los cuida. La nena se levanta y va a la mesa de él, y medio se autoinvita para sentarse a charlar con ellos. Con mucha soltura. Con mucha soltura. Exacto, por momentos un poco como coqueta. Él no se hubiese acercado, pero ella fue y se mandó directamente. Exacto. Y empiezan una conversación de estas que son tan salinguerianas. Sí, que de pronto que no dicen nada, pero vos podés oler. Sí, y donde se produce de pronto una conexión muy, en cierto sentido, extraña, por momentos perturbadora y como difícil de catalogar entre los dos, que por momentos se pone muy íntima. Ella es un poco petulante y un poco incisiva, de pronto le pregunta a él si está casado y si ama a su mujer, medio algo que surgió de la nada, empieza a hablar de su propia vida y de su familia. ¿Qué dice de su familia? De la familia, bueno... nombra a la madre como que la madre ya no está, claramente se trata de ella y el hermanito son huérfanos, el padre murió también en la guerra, y uno dice murió en la guerra, pero en realidad es una nena que acaba de perder a su padre. Exacto. Porque no es que murió, es una nena de 13 años, no es que murió hace 15 años en la guerra, es una nena que acaba de quedar huérfana y al cuidado de su hermanito menor. Exactamente. Y el soldado nota en esa conversación que ella tiene puesto en la muñeca un reloj, una especie de cronómetro militar, un reloj que no es para nada femenino, y bueno, y ella le dice que eso es del padre muerto, que ese reloj es del padre muerto. Son interrumpidos por el otro nene, que también es un personaje muy salingueriano, intercambian un par de bromas infantiles, y la conversación en un momento deriva en el que él le dice que es soldado, pero aparte es escritor, y ella le dice que es una lectora insaciable, esa es la palabra que usa, y que le fascina la sordidez. Y que le encantaría que él en algún momento que mantuvieran correspondencia y que él escriba un cuento para ella que tenga que ver con la sordidez. Un cuento ¿Eso es lo que le pide, un cuento sórdido? Una nena de 13 años son soldados que acaba de conocer, sí, esa es la situación. Bueno, la escena se termina porque ella vuelve a la mesa con la institutriz y se van, y ahí el cuento, bueno, hay un doble espacio y inexplicablemente el cuento cambia de narrador porque ahora es un narrador en tercera persona que habla de un tal soldado X después del día D, o sea, 2 meses después, y describe un soldado que está en el medio de un estrés postraumático, que le cuesta coordinar, que fuma compulsivamente, que en un momento vomita en una papelera, o sea, que trata de meter el papel en la máquina de escribir y no puede, que le tiemblan las manos, y que tiene una conversación muy extraña y muy insólita con otro personaje que se llama, en esa sección se llama el Sargento X, esta persona, que obviamente es este soldado que también habíamos visto en la primera parte, y que habla con un tal Cabo Z. Finalmente el Cabo Z se va y él, en los últimos párrafos del cuento, abre un paquete que le llegó en el que está el reloj, una nota de Esme, diciendo que finalmente que estuvo tratando de comunicarse con él obviamente pasó por distintos lugares, él ahora está en Alemania, recibe ese paquete con el reloj del padre, el reloj está rajado y el cuento termina diciendo que él no se anima a probar el reloj y ver si todavía funciona o no funciona. Y el último párrafo es medio misterioso y podemos un poco indagar cuál es el significado de ese párrafo, pero bueno, podemos empezar con una lectura de ese último párrafo. Pasó mucho tiempo antes de que X pudiera dejar a un lado la nota, para no mencionar lo que tardó en sacar el reloj de Esme de la caja.
Cuando por fin lo consiguió, vio que en el viaje se había roto el cristal. Se preguntó si además no se habría estropeado, pero le faltó coraje para darle cuerda y comprobarlo. Se limitó a permanecer sentado otro largo rato con el reloj en la mano y de pronto, casi en éxtasis, sintió sueño. Toma un hombre verdaderamente soñoliento, Esmé, y siempre tendrás la posibilidad de volver a ser un hombre con todas sus facultades intactas. Bueno, explícame eso. Claro, porque la nena en la primera parte del cuento, cuando lo despide, le desea, como buen deseo, que salga de la guerra con todas sus facultades intactas. Exacto. Así le dice. Y yo, la verdad que está abierta la interpretación por qué le agarra ese súbito ataque de sueño a él. Eso, la verdad que ahí hay algo, me parece, que Salinger encriptó y no se termina de entender del todo. Me parece sí que era un poco lo que discutíamos el otro día, que en cierto sentido ese reloj lo rescata a él y lo retrotrae a ese momento previo al colapso nervioso. Sí, ¿no? comentábamos un libro que vos te compraste, finalmente, Una vida de Salinger, que salió, que yo había leído solamente la página en la que el autor comentaba este cuento, y a mí me había atraído mucho la interpretación que le daba, porque lo que decía el autor, que no me acuerdo cómo se llama, es un británico, es que en Esmé, con Amor y Sordidez, en este cuento, lo que hace Salinger, que como vamos a repetir, él fue era veterano de guerra y escribió prácticamente toda su obra pensando o intentando exorcizar los demonios que había traído de la guerra y pensando en sus compañeros que habían vuelto a la vida civil en situaciones muy desafortunadas, ¿no? También comentábamos, no sé si al aire la semana pasada, que a mí me daba la impresión de que Salinger es como un francotirador norteamericano que pudo sublimar a través del arte toda la rabia que trajo adentro, ¿no? De esa experiencia traumática. Y bueno, yo creo que, adhiero a lo que dice este analista para Esmé, que es un cuento que concentra esa cosa piadosa, la manera en que tiene Salinger, el contacto que tiene con esa niña, que es completamente fortuito, casual, azaroso, el reloj ese que le cuelga, que es grande y que le cuelga en la muñequita que tiene la nena, y que ella lo lleva, además la desenvoltura de la nena y la visión del reloj que le cuelga y que recuerda que acaba de perder a su padre y que madre ya no tenía y que están los dos solos, los dos hermanitos solos en el mundo. También es como que la intensifica el personaje de Esmé, porque es una niña que se hace la superada, pero que es muy vulnerable, está completamente frágil en el mundo. Y el hecho de que ella le mande 1 año y medio después, cuando él ya está destrozado, devastado emocionalmente, que le mande el reloj del padre, porque ella le dice, en la encomienda le dice, en estos días difíciles, se lo mando para que lo acompañe en estos días difíciles, ¿no? De alguna manera que le llegue ese reloj al tipo, es una manera en la que Salinger pone en juego la vida sobre la muerte. Es como una manera de una señal del padre que ya murió, de la nena que no lo conoció más que en ese intercambio que tuvieron en ese bar, de él que la recuerda vagamente, pero que reconoce inmediatamente el reloj y de quién es. Y me parece que lo que decía el tipo, yo le encuentro mucho sentido, que es un cuento absolutamente reparador y donde él quiere que la vida pese más que la muerte. Sí, hay una que se me ocurre a mí, que es lo que me generó cuando vi eso del sueño, es que le llegó después de tanto trauma, tanta guerra, un gesto de amor que lo relajó. Que después de tanto nerviosismo se pudo relajar un poco y le vino un poco de sueño, como la posibilidad de un descanso. Ah, mira qué bien. Y también como que tiene que ver con la reparación, con lo que llamamos el sueño reparador en algún sentido. Pero es interesante lo que vos decís, porque hay algo que es el leitmotiv que une todos los fragmentos del cuento, que es ese reloj, y que al principio simboliza
ella está claro que ella está pasando por un proceso de duelo. Ella misma en un momento se describe y dicen que yo soy muy fría, pero estoy tratando de ejercitar la compasión. Eso es claramente un rasgo de alguien que está tratando de encontrar cómo pararse frente a la pérdida de los padres. Frente a la pérdida de los padres y frente al cuidado de su hermano. Al cuidado de su hermano. Que también participa de la carta que recibe el soldado 1 año y medio después, porque el chiquito termina la carta poniendo hola, 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 porque acaba de aprender a escribir. Claro, sí. Recuerdos y besos, pone. Le enseñó ella. Le enseñó ella, claro. Pero luego se resignifica. A mí me parece que al final del cuento, ese reloj que tiene que cruzar el océano y llega rajado al otro lado, es también un símbolo de la psiquis de él, ¿no? Y por eso me parece que está eso de que él tiene miedo, en cierto sentido, de probar a ver si todavía está funcionando. O sea, no sabe si realmente su psiquis va a volver a funcionar, si el tipo va a poder volver a funcionar o no en ese momento. Y hasta tiene miedo de comprobar e indagar respecto a qué pasa con eso. Típica cuestiones de estrés postraumático. Claro. Y aparte en un contexto en Estados Unidos que Estados Unidos había ganado la guerra. Y en este momento lo que también señala este crítico norteamericano es que era un momento complicado para hablar de la posguerra como hablaba Salinger, porque había mucho triunfalismo, empezaba la afluencia norteamericana y lo que ellos llaman la década dorada de los 50, empezaba el gran capitalismo en Estados Unidos, y él habla acá de cuestiones existenciales y de síndrome y de estrés y de las secuelas gravísimas que genera la guerra. La psicológica de los soldados también. Exacto, entonces hablar en ese contexto era complicado. Vamos a hacer una tanda y después seguimos hasta el final con Para Esmé, con Amor y Sordidez. Bueno, seguimos en este taller literario. Estamos viendo Salinger, estamos viendo el cuento Para Esmé, con Amor y Sordidez, que así se llama, ¿no? ¿Con Amor y Sordidez o solo con Sordidez? Sí, pero Karina aportó algo que fue interesante el otro día respecto a... Es una palabra extraña en inglés, squalor, que no se usa mucho, y ella dio un significado que me parece interesante también. No, pues yo lo tenía como mugre, como algo paupérrimo, algo muy sucio, dejado. Ahora, sordidez es una excelente palabra, ¿eh? Es hermosa, pero por eso me llamó la atención que Salinger usara esa palabra y la pusiera en boca de una nena de 13 años. Claro. Por eso le pregunté a Cristian cuál era en inglés el original. Está puesto de alguna manera para marcar el personaje, me parece, ¿no? Porque la chica habla, por acá teníamos, ¿no? Un fragmentito donde ella habla, como para ver cómo habla la niña, Esmé. Es encantador el personaje. En el 3, ¿no? Sí. ¿Está usted profundamente enamorado de su mujer? ¿Le estoy haciendo preguntas demasiado indiscretas? Le dije que cuando consideraba que lo eran, se lo diría. Adelantó las manos y las muñecas hacia el centro de la mesa y recuerdo que quise hacer algo con el enorme reloj pulsera que llevaba puesto. Posiblemente aconsejarle que se lo pusiera en la cintura. Claro, ahí se ve el discurso de la niña. Está usted, imagínate que estás por entrar a la guerra, estás en un país extranjero, te vas a una iglesia a deambular, te vas a un bar y aparece la nena que viste cantando en el coro y te pregunta, ¿está usted profundamente enamorado de su mujer? Y aparte también es interesante, una chica, a mí me llama la atención eso de la sordidez y que ella usa también estas palabras extrañas, ¿no? Una chica está fascinada con la sordidez, acaba de perder al padre en la guerra. Es que lo que está interesada es en saber más sobre la muerte qué es lo que pasó. Claro, en su propio drama. A mí me da como cuando ella dice que está sumamente interesada en la sordidez, yo lo leo como que está sumamente interesada en saber qué pasó con su padre, por qué mataron, por qué su padre fue a la guerra y por qué lo mataron. Me parece que la guerra es la sordidez, ¿no? Sí, escuchémosla a ella misma haciendo ese pedido. Yo casualmente estaba mirando otra vez un enorme reloj parecido a un cronómetro y le pregunté si había pertenecido a su padre. Miró su muñeca con solemnidad. Sí, era suyo, dijo. Me lo dio poco antes de que Charles y yo fuéramos evacuados. Automáticamente retiró las manos de la mesa mientras decía, puramente como un recuerdo, por supuesto, cambio de tema. Me sentía muy halagada si alguna vez usted escribiera un cuento especialmente para mí. Soy una lectora insaciable. Le dije que lo haría sin duda, siempre que pudiera. Dije que no era un autor demasiado prolífico. No tiene que ser prolífico, basta que no sea estúpido e infantil, recapacitó y dijo. Prefiero los cuentos que tratan de la sordidez. ¿De qué? Dije inclinándome hacia adelante.
De la sordidez, estoy sumamente interesada en la sordidez. Es fantástico, es fantástico. Ya con este párrafo, yo el cuento te lo leo. Yo me acordé, bueno, esto es un poco hacer una asociación con algo, una asociación medio caprichosa, pero me acordé del amor y la sordidez. ¿Te acordás el fragmento que leímos de Flaubert de Madame Bovary, en el que estaba la pareja de amantes con el discurso lírico? Con la venta de cerdos atrás. Con la venta de cerdos y la gente colín. vendiendo abono. Me parece que ahí está como una de las grandes incógnitas. Y lo habíamos leído de dos maneras. De Flaubert diciendo que ese discurso romántico estaba un poco inflado y muchas veces estaba contrastado contra el otro, o que quizás el tema era que el amor tiene que ganarle o tiene que triunfar en el medio de la sordidez. Y acá Salinger está haciendo lo mismo, está oponiendo las dos cosas, como diciendo la sordidez de la guerra, y quizás la única manera de redención es este tipo de vínculos y este tipo de amor, aunque sea de una manera medio insólita con esta chica, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también si vamos por ahí, en realidad también es como que uno llega a la conclusión que puede sacar con la literatura o con muchísimas otras cosas, no solo con la literatura, es que lo simplista es falso. Claro, ¿no? Estúpido e infantil. Claro, lo que es lineal, lo que no junta, lo que le niega lo que niega la sordidez, me parece, ¿no? O que la descarta. Me parece que se resiste también a la complejidad, a una complejidad narrativa, no solo para escribir, sino para leer la realidad. Sí, incluso lo ligo un poco con el tema de la menstruación, sí, ¿no? No porque sea sórdida. No, pero es el mismo, está bien ligarlo, porque venimos hablando de eso, venimos hablando de que a veces es difícil compatibilizar toda la verdad, que tiene pasto, flores y barro. Claro, si uno construye el concepto de belleza femenino y niega la menstruación, entonces no hay realmente belleza femenina, es como que tendría que incorporarse, es bello y menstrua. Y acá en este caso la vida es sórdida también, y a pesar de eso puede florecer el amor. Ay, qué lindo, qué lindo. La lluvia te inspira. Ojalá que me haya escuchado. ¿Me escucharon todas? Casi podríamos cerrarlo acá, ¿no? Ir a escuchar un tema musical.